vamos a pasar a nuestro siguiente invitado. Se trata de Yuri Rodríguez, quien es candidato a diputado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Le damos la bienvenida. Muchas gracias a ustedes y a toda la gente que nos sintoniza. Qué bueno. Tramo final. Así es. Estamos a ley de 23 días para las elecciones. 21 para ustedes los partidos, porque tienen que cerrar el 16, hacer su cierre de campaña. A la medianoche. En este tramo, ¿cómo se está viendo desde el punto de vista del diputado, no ya de su partido, sino en la circunscripción? Bueno, es un tramo de consolidación de todo lo que hemos venido haciendo desde el año pasado en la pre-campaña que comenzamos justamente en el mes de abril, por lo que tenemos un año haciendo campaña en sentido general. Y ya de cara al día D, como comúnmente la gente lo conoce, es un tema de organización electoral y de vincularme, digamos, a los espacios de comunicación como esto para que la gente recuerde la cara al momento de marcar la casilla. Sí. En el caso de los primeros meses del año pasado, todavía a principios de año, era presentación de figuras, presentación de algunos temas. Sí. Ahora es la época de recoger esos votos, de consolidar esos votos. ¿Cuál es el principal o la prioridad que tú entiendes que necesita la capital y que tú tienes como misión de presentar candidatura como proyecto en el Congreso? Bueno, la circunscripción número 1, mi principal propuesta es el Plan Hostos, pero yo creo que ¿Plan? Hostos, por Eugenio María de Hostos. Okay. Pero creo que la principal, digamos, necesidad de esta demarcación es el orden. Nosotros vivimos una noción de desorden generalizada cotidianamente. Lo que más agobia al ciudadano al momento de salir de su casa es saber el caos con el que se va a encontrar en la calle. Por lo que nosotros necesitamos transformar el patrón conductual de la gente y comencemos por el tema del tránsito, digamos, que es lo que más agobia. El mismo dominicano que en los Estados Unidos cumple las normas o en el extranjero es el mismo dominicano que aquí no lo hace. Por lo que tenemos el mismo capital humano, pero que está actuando de una manera distinta. Por lo que la pregunta de reflexión debería ser ¿qué estamos haciendo nosotros mal para que el ciudadano aquí no quiera cumplir con la normativa? Por lo que yo estoy proponiendo que no solamente mejoremos el régimen de consecuencias que ha sido inefectivo e inexistente en la República Dominicana, sino también que tengamos un régimen de incentivo que provoque que el ciudadano quiera cumplir con las normas. Por ejemplo, don Percio en el año 2024 no ha cometido ningún tipo de infracción vial. Bueno, pero para el año 2025 el marbete tiene una reducción en su costo. Es un incentivo para que el ciudadano quiera cumplir con la normativa. También teniendo en cuenta que, como decía Bosch, el dominicano piensa con el bolsillo y con la barriga. De Hostos, es muy emblemática su obra Hostos el Sembrador. Sí. Y Hostos siempre está más referido a la educación. Así es. ¿En qué consiste el plan Hostos para...? Bien, tiene tres vertientes. Comencé por el orden, pero el primer punto es la educación. Por lo que nosotros, como primer paso, queremos devolver la moral y cívica a las escuelas, al sistema educativo en sentido general de la República Dominicana. De hecho, hemos lanzado una plataforma que se llama moralycivica.com, en el que la gente puede registrarse y que ese registro funcione como una firma para ser depositado ante el Consejo Nacional de Educación. También es una muestra de que yo no tengo que esperar a ser diputado para cumplir con lo que prometo. Y vinculo la moral y cívica a todo este tema porque, digamos, vinculémoslo a un tema cotidiano, que es la inseguridad, que es una de las principales preocupaciones de la demarcación, la delincuencia. Bueno, pero ¿qué ocurre? Los principales actores delincuenciales de nuestro país están entre los 15 y 25 años de edad, jóvenes igual que yo. Igual que ustedes también, que yo sé que son jóvenes de ideas. Ahora bien, la pregunta que hay que hacerse es la siguiente. ¿Qué ocurre en la vida de un niño, de una niña que nace inocente para que a los 15 años se convierta en un ente letal para la sociedad? Que sale a matar, a robar, a atracar. ¿Tuvo que ver la policía en la formación cognitiva, pedagógica y de valores de ese niño o de esa niña? En lo absoluto que no. Son otras las instituciones del Estado, sobre todo la de corte social, como educación, salud, cultura, deporte, junto con la familia, lo que tienen la responsabilidad de la correcta crianza de ese niño o de esa niña. Por lo que, claro, ese es el primer paso de este master plan, devolver la moral y cívica a las escuelas para que funcione como una brújula ética y moral para los niños. Pero tenemos que reenfocar la educación en la República Dominicana. No sé si ustedes sabían, pero 1 de cada 5 jóvenes desempleados es universitario y 1 de cada 2 es bachiller. Yuri. Por lo que la pregunta sería,
¿Estamos educando para el desempleo? Es otra reflexión que debemos de hacer. Yuri, tú dijiste hace unos minutos que una de las preocupaciones de los ciudadanos de tu circunscripción es la delincuencia, el tema de la inseguridad ciudadana. La inseguridad, sí. ¿Qué en tus andanzas, en tu contacto con ellos, qué otra preocupación te han planteado? Bueno, creo que como señalé anteriormente el tema del orden, pero pudiera hablar del tercer pilar del Plan Hostos, que es una nueva cultura ciudadana. ¿Y a qué se refiere una nueva cultura ciudadana? Yo utilizo una frase romanticona, pero creo que es representativa, que es que a la gente hay que enseñarla a ser buena porque ser bueno es una decisión. ¿Y de qué se trata eso? Bueno, el grave problema que tenemos es un problema de convivencia social, que comienza en el grupo de WhatsApp del residencial o del edificio. Vecino, ¿por qué me ocupó el parqueo? Vecino, esa bulla o ese ruido a deshora. Vecino, ¿por qué colocó la basura donde no debía? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que el ciudadano al momento de salir de su casa sale prejuiciado. Pero todo eso es educación. Claro, todo eso es educación, pero por eso no es sorpresa que tengamos más muertes por riña y por violencia que por delincuencia común. Entonces, esas estadísticas... Hay una violencia social. Una violencia social, correcto. La sociedad dominicana era una sociedad agresiva que ahora ha pasado a ser violenta en su accionar. Por eso tenemos un grave problema de convivencia que tenemos también que solucionar. Desde la modificación a la ley de regímenes de condominios hasta muchísimas otras leyes que debemos de mejorar. ¿Contribuye a eso poco esa impunidad generalizada en que todo se queda como al medio talle, no pasa nada, no hay consecuencias? Bueno, la ausencia de consecuencias Porque dicen que esa es la mejor aula para enseñar. ¿Cuál? Cuando tú tienes una consecuencia por lo que haces. Efectivamente, pero es que la ausencia de consecuencia, el concepto del Estado ausente, es lo que ha llevado a que tengamos esta realidad. Mire, yo no sé si ustedes recuerdan el año pasado lo que ocurrió en octubre, en el 31 de octubre con Halloween, cercano aquí en la zona colonial, el famoso teteo, no sé si lo recuerdan. Sí. Bien, mucha gente se alarmó por eso que ocurrió. Y algunos me preguntaban, Yuri, eso es clasismo, porque la gente que estaba ahí no tenía educación. Y yo le digo, un momento, lo que ocurrió ahí, que es un desorden, es una realidad cotidiana y no excepcional de la ciudad, precisamente por la ausencia de autoridad que nosotros tenemos aquí. Solo que esta vez se hizo en la zona colonial. Solo que esta vez ocurrió en un patrimonio cultural de la humanidad, que es la zona colonial. Pero el mismo desorden que ahí ocurrió, claro, expresado de una manera distinta, pero ocurre en otros sectores de mayor poder adquisitivo, como en Piantini, en Naco, en donde también el caos, sobre todo protagonizado por el tránsito, caracteriza su cotidianidad. Pero eso no puede promoverse bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en la zona colonial, ni ningún otro lugar. No estoy hablando de un tema de promoción, estoy diciendo que es superar esa realidad, lo que tenemos, claro, en lo que tenemos que trabajar, lógicamente. Hay que superarlo, claro. Yuri, en ese propósito de reintroducir la moral y cívica, ¿ha tenido contacto con el sector educativo? ¿Y tienen ellos alguna razón del por qué la sacamos? Sí, he tenido contacto de hecho hasta con la Liga Hostosiana. En el caso de los maestros, con los que también he estado en profunda comunicación, ellos me han dicho que lo que ocurrió fue que se planteó la moral y cívica como un criterio integral, digamos, de todas las materias. Es decir, don Percio me imparte a mí, a Yuri, matemáticas, y don Percio en su accionar debe mostrarse como un actor de moral y cívica, ¿no? Que actúa conforme a la moral y cívica. Pero evidentemente nosotros sabemos que eso no funciona de esa manera. Es como intentar solucionar el problema institucional por una persona. Era una manera filosófica de sacarla. Bien, correcto. Entonces, claro, nosotros tenemos que devolver la moral y cívica, pero de manera sistemática, dentro del currículum educativo. Aparte de la política, quizás debemos comenzar por ahí. ¿Quién es Yuri Rodríguez? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu hoja de vida? ¿Cómo llegas a la política y todo eso? Bueno, yo soy abogado, comencé la política desde la universidad porque gané 2 elecciones en la Pucamaima, fui secretario general del Comité de Estudiantes de Derecho y a partir de ahí estudié pues políticas públicas en Escocia, en la Universidad de Glasgow, y luego estudié economía política en la Universidad de Edimburgo, por lo que toda mi formación académica responde a un criterio político. Y lo hago y lo he hecho porque creo que los improvisados han desprestigiado mucho esta profesión y le han reducido mucha credibilidad de la gente hacia la clase política y hacia la política en sentido general. Por lo que la gente está viendo aquí hoy en Matinal no es un joven que no se ha preparado para poder ser diputado, sino todo lo contrario. Que tengo más de 11 años
militando en el Partido de la Liberación Dominicana, soy el miembro del Comité Central más joven del PLD a nivel nacional y estoy aquí para ser un buen representante. Yuri, ¿cómo tú ves el partido? Vemos dirigentes que han estado dejando su casa para ir a formar parte de otra organización política. ¿A qué tú atribuyes esta estampida? Vamos a decir esto. Bueno, la política se ha vuelto un concurso de popularidad en donde el político es un producto del mercado y quien más dinero tiene en el mercado compra el producto. Es básicamente lo que ha ocurrido. Ahora bien, dentro de esa realidad, yo creo que el PLD debe de entender que necesita actores capaces de exponerse a la opinión pública con la suficiente validez y legitimidad social para su sobrevivencia. Sabemos que el proceso político que viene este próximo 19 de mayo para nuestro partido es empinado y posterior a eso también, por lo que requiere de actores capaces de dialogar con todos los sectores de la sociedad. Y eso, digamos, eso es lo que intento representar. ¿En disposición de hacer ese exorcismo necesario de renovación? En mi caso es lo que intento representar y por eso estoy haciendo ese ejercicio. Y yo creo que el partido, los debates han sido una muestra y otras acciones han sido una muestra bastante clara de que el PLD requiere de actores capaces de exponerse. ¿Pero estos temas se están conversando a nivel partidario? Bueno, claro que sí, se están conversando. Porque no solo están los partidos en juego, está el sistema democrático. Efectivamente, está el sistema democrático en juego en sentido general, por lo que yo creo que es una oportunidad bastante interesante para la gente, para los ciudadanos de la circunscripción número 1, entender en Yuri, en mí, un diputado capaz de dialogar con todos los sectores de la sociedad. Bueno, ¿cuántos diputados salen en esa circunscripción? 6. 6. ¿Cómo están distribuidos ahora? Ahora hay 2 del PRM, 2 del PLD, 1 de la Fuerza del Pueblo y 1 de Opción Democrática. Bueno, Yuri, esa es la distribución actual. Yuri, llegamos al final ya de Buena suerte. Deseamos buena suerte en este tramo final. Muchas gracias. Y bueno, señores, fue la entrevista con Yuri Rodríguez, candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes no se vayan. Retornamos en breve con más contenido aquí en Matinal.